Sos muy joven para el seleccionado. Bueno, pienso que la edad no quiere decir nada. Yo tengo 18 años, pero si las cosas me salen bien, pienso que la edad no cuenta, ¿no? Yo me siento bien, ahora puede ser que no tenga mucha experiencia por como en partidos internacionales, pero poco a poco eso se va consiguiendo. Ahora tengo 18 años y yo hago todo lo posible para que las cosas salgan bien. La lesión existió, pero no fue tan cosa seria como se dijo en los medios periodísticos. O sea, tuve un problema de talargia en la pierna derecha, pero ya estoy totalmente recuperado. Esta es la imagen de Alberto César Tarantini, del Conejo Tarantini, uno de los jugadores campeones del mundo de 1978. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Con una imagen totalmente diferente. Sí. Mirá. No, pero bien, contento por estar con ustedes. Bueno, hay una historia que tiene que ver con los marcadores de punta rústicos, con los marcadores de punta que no se proyectaban al ataque. Vos rompiste con todo eso en un momento determinado. Venía la elegancia de Marzolini, porque en definitiva fuiste el sucesor de Marzolini y cronológicamente también. Exacto. Marzolini se dejó de jugar en el 72. Ahora, viste lo curioso, los dos diestros. Sí, esto es lo llamativo. Y los dos teníamos una característica, yo no sé si lo hacía viéndolo a él, porque, o sea, yo marcaba, yo me perfilaba, o sea, dejaba la raya, pero apunteaba con la pierna derecha, o sea, te anticipaba con la derecha, o sea, que no te dejaba llegar. O sea, que yo me iba a la pelota y yo trataba de punteártela siempre. Y también, o sea, el hecho como se paraba para marcar eso trabajó mucho con Eleno Gandulla, con Ernesto Grillo y con Ernesto Uccini. Claro. Fueron los que te formaron, y que me educaron. Eran formadores de jugadores. Sí, yo que con don Ernesto, y tuve a los 14 años, ya a los 15, casi 16 viajé a Toracán. Y después con Ernesto Grillo, el día que me vio, yo venía del programa de Vélez. Y a mí me habían dicho que no podía jugar porque era muy flaquito y chiquito. Entonces me probaron, mi viejo que era fanático de Boca, me dice, no, yo te voy a llevar a probar a Boca. Y me lleva y me dice, y probé contra la Cuarta, y jugaba Nicolau. Estaba Nicolau, no, porque se estaba recuperando y estaban potentes y todo. Y yo jugué, me dice, ¿te animás? Y de 5. Yo jugaba de 5. Entonces, hice la práctica y a las 3 horas me llevaron y me ficharon en Boca. Y te tocó formar parte de ese equipo de Boca que jugaba bárbaro. Y no salía campeón. Nunca salió campeón. Pero jugaba bárbaro. Todos lo recuerdan. Y fue el único que en el 73 le ganó a Huracán. Claro. O sea, ese famoso equipo Huracán. Sí. Y aparte 4-1 le ganaron en la cancha de Boca. Gol de cabezón potente, uno de cabeza. Le ganaron 6-0 a San Lorenzo en el gasómetro, por ejemplo, en el 74. Le ganaron 7-1 a Argentino Juniors. Bueno. Pero después perdíamos, porque era el famoso campeonato que jugaba, eran partidos afuera, semifinales, finales, todo contra todos era. Claro. Iba jugando, y perdimos contra Independiente, después perdimos. Y después nos quedamos al borde siempre, pero era un equipo que tenía Ponce, Curiones, Ferrero, Treviani, Benítez Potente, Pernía, Nicolau, Rogel y yo. Y al Loco Sánchez al arco. Pero de la mitad de la cancha para arriba era un festival, sinceramente, eran equipos espectaculares. La cuestión es que vos salís campeón del mundo en el 78 ya con una campaña en la selección, con los partidos amistosos. Ya habiéndote ido de Boca. Claro, ya habiéndote ido de Boca. ¿Por qué te vas tan mal de Boca? Yo me voy mal de Boca por Armando, porque en el 76, cuando yo vengo del torneo de Tulón, muere mi padre. En el 75. 75. Entonces cae un viernes, yo voy a verlo el sábado para su entierro, y yo venía con plata de allá y le dije que necesitaba plata para pagarlo. Armando no era una persona que era ni egoísta, y a los jugadores le daba siempre le dio todo, y aparte te daba más. Entonces me dijo, ¿qué me dejas sacarlo? Yo agarré la plata que tenía, le tiré la plata, tenía un contrato mío
Le rompí el contrato y le digo, yo voy a hacer tu peor castigo. Porque no era una persona que podía haber reaccionado de la manera que reaccionó. Y bueno, eso fue. Eso fue en el 75. Eso fue en el 75. Yo quedo libre a fines del 77, dije, no firmo nada. Y con Boca, que venía de ser Con Boca campeón de ganamos, América. habíamos ganado el bicampeonato y salimos campeones de América y me quedé justo que no jugué la Intercontinental. Igual yo ya estaba en la selección para el Mundial del 78. Pero fue algo así que no se lo pude perdonar y no se lo voy a perdonar nunca. Una cuestión especial. Y jugás el Mundial como jugador libre. Jugador libre, el primer jugador libre que jugó en la historia. O sea, lo único que hacías para entrenar era la selección. En Si la no había selección no jugabas. No. Aparte, lo que nos favoreció que nos estuvimos casi 6 meses. Claro. De diciembre hasta el Mundial. Hicimos la pretemporada y todo el grupo siguió junto. Y para colmo se jugaron 2 partidos en los cuales no pude jugar, porque yo estaba suspendido, porque nos habían expulsado en Paraguay por ese famoso partido que perdimos por penales. Ah, sí, claro. Bueno. Y tenía 2 partidos para cumplir. Y estaba bueno, ahí la la duda duda. Tarantini y Carrascosa también, ¿no? Lo que pasa es que yo jugaba de 4. Claro. O sea, la duda, claro, como yo jugaba marcador de punta, sí. iba del otro lado. La verdad, sinceramente, no tuve inconvenientes para eso. Y bueno, después el Lobo decide no irse de la selección. no jugar el Mundial y bueno, estaba Holguín, y que ya, aparte era un equipo que Holguín también le podía dar la posibilidad de que podía jugar de 2, de 4, de 5, eran jugadores que podían ocupar, o sea, ojo, en sus puestos, en la defensa. ¿no? Sí, está bien, pero no es lo mismo jugar de 4 que de 2, o de 3 que de 2 y de 5. Y vos y Holguín, los dos laterales del Jugamos 78 terminamos los dos jugando de centrales. Uno en Argentinos y otro en River. Vamos a ver imágenes justamente de Tarantini en Boca y en River, en la década del 70. Esto es con Independiente, justamente. Había jugadores dificilísimos. En esa época, para marcadores de punta era muy difícil. Todos los equipos jugaban con 2 punteros. Sí. Cualquier equipo que jugaba con 2 punteros y no había ningún inconveniente, todo lo contrario. En Independiente estaba Bertoni. Estaba Bertoni y Balbuena del otro lado. Mucho Balbuena, sí. Claro. Huracán tenía Loco Houseman, San Lorenzo al Negro Ortiz, Cota, Newell tenía Santa María de Abecerra. Claro, sí, bueno. Central a Bóveda. A Bóveda jugaba Aricó, jugaba. Claro. Sí. ¿Y ahí de qué estabas vos? Ahí estaba como marcado de punta izquierda. Esto es con San Lorenzo, Con San Lorenzo. un partido que hace el gol de Chilena al Tano Novelo. Ahí Ahí está, está, justo. sí. El gol de Novelo. 1-0 ganó 1-0. Boca San Lorenzo. En la cancha de Independiente. Sí. Esto con River. Es el Loco Gatti. Sí. Es con, ¿sabes qué? Me parece que es con Estudiantes el partido. ¿Ese? Sí. En la cancha de River, en esa liguilla. Ah, cierto, que hace el gol, creo que hace el gol de Chino Benítez. Claro, esta es la época que Boca jugaba con el pantalón Está, amarillo adelante y azul azul atrás. sí. Una cosa Sí. rara. Bueno, ahora está. Recién hay no te equipos vi. que tienen una camiseta ahora están Sí, diferentes. Esta es la cancha de Huracán. Recién no te Huracán. vimos salir jugando. En la No, anterior. ahí cerraba, ahí cerré. Pero era un equipo que trataba Ese muy Troviani, bien, ¿no? Troviani. Trataba muy bien la pelota. Con San Lorenzo. Con San Lorenzo. Otro San Lorenzo tenía otro equipo que era. Claro, San Lorenzo fue campeón en el 74. Exacto. No, Pichuqui Pichuqui Mendizábal. Jovencito. Ah. Ese era el Toti Bailey. Totti Bailey. Después fue compañero mío en Boca. La verdad fue uno de los jugadores que más me divertí en mi vida. El Totti era, aparte, un jugador fino, Exquisito, ¿no? exquisito. Y esos clásicos eran difíciles. Boca con Ahí San está. Lorenzo, Chino Benítez. el Chino. Ahí está, vos jugando Estás de de 4. Ahí estoy jugando de 4. Nicolau. Nicolau Roja y Leovides creo que estaba jugando de 3. Había que tener pasaporte para pasar por el costado izquierdo, ¿no? Estaba- Rogelio estaba duro. mamita. Sí. Ahí estoy. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque vos jugabas a ese ritmo en Boca y en la selección era 3 velocidades más altas. Sí, era mucho más. Lo que pasa es que la selección había logrado un equilibrio tan grande entre sincronización y velocidad. Era muy difícil que puedas jugar al mismo ritmo que estabas jugando en un campeonato como el nuestro. O sea, lo que Claro. pasa que ya eran los rivales eran de selecciones, eran diferentes, era otro tipo de cosas. Ya esta es la etapa en River. En River. ¿A River llegás? En el 80.
en el 80. Salís campeón en el 81 jugando de central. Y 80 también salió campeón. Y en el 80, claro, el El 80 tricampeón. ganamos, el 80 lo Con ganamos Ramón 6 Díaz. fechas El antes. Metropolitano. Salieron campeones ganando la Tigre en la cancha de, en cancha de River 3-1. River. Pero vos antes jugaste en Inglaterra. En Inglaterra, en el Birmingham, estuve jugando. Jugando de 2. Ahí está de marca. ¿Este es el 3-0? Sí. Claro. Ahí que lo pongo y me lo como a pernil. El árbitro es Arturo y tú. Ahora vos mirá los jugadores que había, ¿no? De un lado estaba claro. Filiol, Saporiti, Pavoni, Pasarela y yo. Contra J. J. Merlo Alonso. Alonso, Kemper, Ramón Díaz. Ramón Díaz y Comiso. Ah, y perdió 3-0. 3-0. perdió 3-0, claro. ¿Entendés? Porque en Boca Ahí no estaba no 26, se expuso en la mostaza. en el primer tiempo. En el primer tiempo. Estando 0-0 en el primer Sí. tiempo. ¿Ves? Siempre tiraba la derecha para marcar. Con Pernía, con quien te conocías, ¿no? Sí, que después tuvimos unos cuantos altercados en la cancha. Era otra situación. Con Pernía parecía que era inevitable, ¿no? Tener un cruce en la cancha. Era duro para Si estabas por esa Sí, banda. teniendo a favor está bien. Pero teniendo en contra, era un jugador que era difícil de pasar, aparte te comía Sí. los talones, y Pero- te respiraba acá. La gente de vos no recuerda esa dureza como marcador de punta. No. Recuerda el despliegue, la velocidad, el buen No, manejo de la pelota. Sí, pero yo nunca me consideré un jugador que haya ido a la pelota con mala intención. Yo te la quería sacar a todos. Si tenía que trabarte con la cara, te iba a trabar con la cara, no me importaba nada. Era un problema de lo que yo sentía dentro de la cancha, pero también mi educación en Boca y después con los técnicos que tuve era tratar bien a la pelota. A veces lo que pasa es que a ella le duele cuando le pegás. Y en la época que yo jugué había jugadores de muchísima exquisitez. Yo jugaba con, por ejemplo, vos te acordás de Potente, lo que Sí, era, que claro. no sabía si tenía ojos en la nuca. Porque él le daba la pelota y te la tiraba y tenías a Ponza, Curión, a Ferrero en ese Boca, y hablando de River tenías a Alonso, JJ, Morete, más, y no sé, y Claro, muchísimos. claro. Eran jugadores, tenías a Troviani, tenías después a Tivelio. Cada equipo tenía 6, 7 jugadores. Ibas a Rosario Y tenías que o ganar, salías, o salías Sí. con chichones porque Claro. te tenían con tu narco todo el partido. Ahora, Era terrible. Conejo, vos jugás de lateral hasta el Mundial 78. Sí. En la selección siempre seguiste jugando como lateral. Sí. Pero en River jugabas como central. Sí. También que eras dupla de pasarela, campeón en el 80, campeón nacional 81. Se van todos, quedás casi vos solo de aquel equipo en el 82 en la Copa Libertadores de América. ¿Cómo hacías para compatibilizar de ser titular indiscutido y figura como marcador central y en la selección ni tenías chance de jugar en esa posición? Yo creí que en el 82 le iba a jugar, porque en un momento determinado Di Stefano le habla en una nota con el flaco Menotti y le dice: vos poné a Tarantini de 2 y listo. Y no vas a tener problema. Aparte yo venía en un nivel muy Claro. bueno. Bueno, estaba Galván, César continuó con la defensa que habíamos utilizado en el 78, pero yo creo que en ese momento, o sea, por lo que yo podía rendir, como yo estaba físicamente y como estaba futbolísticamente, yo le hubiese rendido muchísimo más a la selección en ese puesto. Aparte, había jugadores que estaban y que podían cumplir, estaba el Vaquito Lartecochea que estaba en la Claro. selección, estaba Barba Sí, sí. también que podía jugar. Sí. Yo creí que podía jugar. Queda grabada de ese mundial la imagen de tu consuelo a Diego el día de la El día de la expulsión. expulsión. Y lo que pasa que es tan difícil que, o sea, echan a la víctima y a los victimarios los dejaron adentro de un campo de juego. Porque Sí, sí. si uno contabiliza todas las patadas que le pegaron en ese mundial. Esa marca de Gentile La de fue Gentile, terrible. mirá que Girea era un jugador súper exquisito, se le tiraba con los tapones de punta a cualquiera y era muy difícil y todos lo salían a marcar y le pegaban. Yo creo que la mejor virtud que tuvo para mí Diego fue que físicamente tenía la posibilidad de saltar o de no recibir tantos golpes. Si no, yo creo que la carrera de él hubiese terminado mucho tiempo antes. De cómo le iban. Vamos a hacer una seguir pausa. charlando, sí. Hay gente de, bueno, Miguel en este caso, gente de Talleres de Córdoba, que te agradece También. haber pasado por Talleres. También, la verdad que pasé 6 meses bárbaros en Talleres y justo después me fui a River. Tenía un gran equipo Talleres en ese Tenía. momento también, ¿no? Claro. Boca de él. Estamos con Alberto Tarantini y tenemos imágenes para ver del Mundial 78. Todos recuerdan, por supuesto, tu abrazo con Filiol arrodillados. La verdad que cada vez que
que lo veo en imágenes, o sea, me llena de emoción y es fantástico. Lo que pasa es que esa foto, esa famosa imagen que la saca Alfieri. El Pato y yo nunca lo supimos, yo ni me acuerdo ni cómo volví, ni cómo hizo Bardo Lozano, que era con el título. Claro, sí. Ve la foto, que esto, que es el abrazo de mano, ¿no ves? Que aparte ese chico me estaba buscando a mí porque siempre estaba en Boca, entraba en Boca. No, nadie sabía cómo entraba en Boca con el foso que había, o lo hacían pasar por un lugar y entraba a la cancha. Y hace poco estuve con él por esa foto. Nota, ¿no? Hicimos una nota. Sí. No era, aparte, no fue algo numeroso la cantidad de gente que entró al campo de juego para festejar. No. ¿Cómo hizo? No, vos sabés que te cuenta que él estuvo esperando, se tira, estaba en las plateas y viene la policía con los perros. Y se fue revolcando todo y le dicen, bueno, quédate, y se quedó atrás del arco, más o menos 10 metros esperando, le dicen, no te van a echar. Y se quedó ahí escondido y cuando salió, que fue a buscarnos, yo había desaparecido, yo me había estado por la mitad de la cancha, después vuelvo y él seguía corriendo todo y lo corrían los perros, pobre. Y te cuenta y después terminé esa foto fantástica que recorrió el mundo. Fue increíble. Vamos a ver imágenes del Mundial 78. Son imágenes tuyas, ¿no? Sí. En realidad. Este es del debut, el partido con Hungría. Cómo pegaron los húngaros ese día. Ahí me dan Ilashi y me pone una... Mirá dónde iba a presionar, ¿eh? Y teníamos que ver. Era un equipo que presionaba. Yo creo que en ese sentido Argentina te iba a buscar lejos. Te iba a buscar lejos. Sí. Y aparte de irte a buscar lejos, nosotros jugamos con un solo 5 que era defensivo. Después, después era todo que corríamos y tratamos de presionar. Es más, siempre el Tolo dice que era... Famosa la Bermuda que decían. ¿Qué le pegaba? Un muy buen equipo, Francia. Y tenía Didier Six. Rogetó la combi de Didier Six. Y en el medio tenía también a Platini. Sí. Después jugaba Michel. No, Giré jugó en el... Michel, que fue técnico. Sí. Bueno, pero Argentina tenía a Mario Kempes, ¿no? Que fue... Yo creo que la imagen de él es el último gol que hace la pared con Bertoni, que él saca del arco. Sí. Y termina. Esto ya es con Italia. Con Italia. Otro equipo buenísimo. Tenían la verdad que eran equipos que... Fíjate como Italia jugaba otra cosa ya. Sí. No, pateando el arco y todo. Escribe Claudio Linares de Barrio 1 y dice, Claudio. Jugamos juntos al fútbol y cuando la gente de Chicago vino a buscar infantiles, el papá del Beto dijo, mi hijo solo jugará en Boca. Sí, mira Claudio. Te manda saludos. El kiosco de diario tiene. ¿Barrio 1 de 6? Barrio 1 de Echeverría, sí. Mirá. Ahí. Enfrente del AFA. Claro, ahora ahí no existía. Antes no. Este es con Polonia. Sí, el partido que más complicado estuve yo fue contra... Ahí estaba Lato. Jugaba Deina. Deina, Boñek. Polonia. Más. Ahí están los simpáticos muchachos. Las trillizas también. Sí. Bueno, ahí lo atendíamos, ¿no? Fue duro, sinceramente fue muy duro. Ese partido fue duro. Y en este partido yo me como un gol el segundo tiempo, ni bien empieza. Bueno, ahí está el cabezazo y... El gol de cabeza. ¿A quién insultás ahí? ¿A alguien en particular? A los 3. Había también brasileros atrás del banco. A los 3 chicos. Y ahí fue después que viene la famosa apuesta que a Pasarela que le hago que me enjabonó las manos y le da la mano, y le doy la mano a Videla. Yo creo que ese partido Argentina hay mucha gente... Hicimos el ping-pong nosotros de este partido. ¿Cómo salió? Terminó 19 a... No, 21, ¿no era? 21 a 3, 21 bueno, a 4. los primeros 3 fueron los primeros 20 minutos, que nos quedaron esos bailes que fueron... El palo de Muñante. El tiro de Muñante fue una doblita que pasa... Vos tenías 22 años acá, ¿no? 21. 21. ¿Con qué edad debutas en la primera de Boca? 17 años. 17 años y a la selección también, a los 4 meses, 5 debutó. Es que no da por perdido nada a nadie en ese equipo. Esta final se jugó a un ritmo actual. O sea, vos ponés ese partido hoy
Sí. Y le pones a los jugadores la ropa de hoy y la gente no se da cuenta que es de hace 30 años. No, la verdad que, aparte yo creo que la selección físicamente estaba a la altura de cualquier selección europea. O sea, el trabajo de Pizzarotti había sido terrible. Me dijeron que era un tanque. Sí, me sacó 2. Ahí fue donde me sacó 2. 2 dientes. ¿2 dientes? Sí. Por eso tenía sangre en la camiseta ahí. Como dientes. Daniel lo ha hecho. Claro, había pegado a Daniel. Y me emboca a mí después en un córner. Otra vez. Mirá, Había que aguantarla, ¿eh? ahí casi le saco la tibia, pero Hay una patadita sin pelota, Sí. una cosa, valía todo. No, pero era Ahí terminó. era ese Ahí ritmo. va la Rosa Ahí va teniendo la pelota. La Rosa es un partido bárbaro. Sí, Luis Galván también. también. Luis para mí fue la figura de la cancha. Con Mario, Sí. lo de Mario fue brillante. Pero lo de Luis Galván, esa final fue espectacular. Sinceramente. Ahí estaba Mario y yo los últimos. Estás muerto, ¿no? Sí, no podía ni ver. Me dolían los ojos. La pregunta que nunca pues lo hablamos con Patricio varias veces. ¿Qué cosa después en el 82, no? Que ese equipo venía como candidatazo y parecía que, bueno, tenían a Maradona, a Ramón Sí. Díaz. Estaba Ramón Díaz, estaba Patricio, estaba Barbas, estaba el Vasco. Habían juntado Bengochea, jugadores estaba juveniles Santa 79. María. Calderón, Claro. Santa María. Y no funcionó. Fue rarísimo. Yo creo- Valdano. Valdano. ¿Qué hiciste con aquella camiseta? La El tiene 25 mi de mamá. junio. La tiene así manchada de sangre. No sé, yo creo que no, si no sabe cómo debe estar, pero la tiene mi madre. Esa es la única camiseta guarda que queda. Además ¿La las regalé todas, sí. Todas las regalé. ¿Eras de cambiar camiseta o no se Sí, usaba en ese momento? sí, se cambiaban, pero no era muy fácil cambiar camiseta en esa época, porque yo creo que, o sea, vos te querías quedar con la tuya, no era de ir a cambiar, pero sí, cambié muchísimas camisetas. Y te vas a Francia. Me voy a Francia. Me 80 voy al ahí, Basket, después del Mundial. No, en el 83. 83. Ya Después del con Mundial River de España. de España. Me voy al Córcega, al Bastia, durante un año. Y de ahí voy a Toulouse, donde pasé 5 años, casi 6 años ahí, que hicimos Copa Europa. Eliminado el equipo de Diego en el Nápoles por penales. O sea, por vos, Valbeto Márcico. Entonces, por lo menos Beto Márcico, sí. Recuerdo una nota que te hacen en el gráfico, por el 85, más o menos 86, que te pregunta, no recuerdo qué periodista fue, estabas en Toulouse. José Luis Barrio. José Luis Barrio, que te dice, ¿cuál es el mejor jugador que viste después de Maradona? El Beto. Entonces él te dice, Alonso. No, que Alonso, Márcico. No, yo lo he visto, o sea, no hay jugadores, pero fue lo de Beto en Toulouse fue fantástico. Digo que se quedaba con la pelota y no le salían los defensores, y la gente no se daba cuenta. Cuando se empieza a dar cuenta, empieza a ver el bullicio del público. Y tener una pelota 10, 15 segundos sin que nadie, en el fútbol, en cualquiera, es una eternidad. Y él se quedaba así, y cuando se querían salir te tocaba. Yo, aparte pasé muchos años muy lindo con él. Nos tocó hacer Copa Europa 2 años seguidos. El equipo nunca había hecho no había tenido una competencia europea, le hicimos también. Bueno, y después terminé en Ginebra, en Suiza. En Suiza. Con los banqueros ahí descansando. Y bueno, Iban a- campeonato distinto, Campeonato ¿no? distinto, sí. la verdad Tranquilo, que sí. es otra historia. Bueno, llegó la pelota. Beto, Sí. Conejo, no sé. Para mí Conejo. Yo de chiquito era Conejo. Está bien. La idea de Estudio Fútbol, se lo explicamos a cada uno que le regalamos la pelota, es tratar de rescatar lo que ustedes hicieron como jugadores, que por ahí con el paso del tiempo pasa al olvido, y los que no los vieron jugar creen que ustedes en realidad no jugaban también o no fueron tan importantes para la historia del fútbol argentino. Si hoy el fútbol argentino es tan popular es porque en algún momento los jugadores se esmeraron en que así ocurriera, de la fundación del fútbol en la Argentina hasta estos días. Así que la idea de la gente de Además de Belville es de ponerle el apellido a la pelota de Tiento, que por más que vos nunca hayas jugado con ella, es absolutamente identificatoria con nuestro país. Así que,
Ese es el sentido, y tiene también la firma del matador en un costado. Sí, la está viendo acá. Como lo verás. Y claro, como hombre de la casa. Como hombre de la casa. Les agradezco muchísimo y bueno, yo creo que todos los que nos tocó en el fútbol argentino vestir la camiseta de la selección o en los clubes que uno haya jugado, ha tratado de dejar siempre lo mejor, y creo que los herederos han sido buenos, y yo me siento orgulloso de haber sido parte de esa selección que nos dio el primer título del mundo a nosotros. Claro, ¿no? que además en ese momento, con Menotti, con este grupo de jugadores que vos integraste, se da el primer momento de organización en serio de la selección, ¿no? Aparte, estábamos hablando antes, época que no se podían meter ni jugadores, nada. Pero lamentablemente ahí salen chicos, ya se tienen que ir, y por eso está lo que estamos viendo en el fútbol argentino.